Muy buenas tardes. Empezamos el curso de lucha contra la corrupción con una referencia histórica. Una referencia histórica muy bien documentada, especialmente por Alfonso Quirós, en un libro que recomendamos sinceramente leer. Vamos a tocar dos casos. El primero, referido al virreinato, la historia del 24 virrey del Perú, Marqués de Castel dos Ríos, que luego de 2 años en la gestión fue destituido. Una breve introducción al periodo político que se vivía. España era una monarquía absoluta, en la cual el rey, con la creencia de que tenía una ascendencia divina o una potestad casi divina para ejercer el cargo, concentraba tanto el poder ejecutivo como el legislativo, el judicial y el poder militar. Era una gran concentración de poder que, si bien tenía leyes, él en último término estaba por encima de las leyes. Este esquema de poder se traslada a los virreinatos, donde el virrey, representante del rey, tenía similares atributos. Es cierto que con la periodicidad que establecían las normas y con el juicio de residencia que también existían, pero con una cultura política muy diferente a la nuestra que vamos a comentar brevemente. El caso que analizamos corresponde, decía, a un virrey catalán, el Marqués de Castel dos Ríos. Es un militar diplomático, había sido diplomático en Portugal, que le tocó en suerte ser también embajador frente a la corte de Luis XIV, el rey de Francia, el rey Sol, a principios del siglo XVIII. En esa etapa muere el rey de España, Carlos II, de la familia de los Habsburgos. No tiene herederos y nombra a nieto de Luis XIV, rey de Francia, era de la familia de los Borbones. Esta nominación no es bien vista en España y no es bien vista, entre otros, por Inglaterra, que resentía del poder acumulado que pudiera existir de una España unida con Francia. Y se desata una guerra, la guerra de los 30 años, en las cuales se enfrenta el rey de España, Felipe V, contra el aspirante Carlos de Austria de los Habsburgo. Después de 30 años termina la guerra y se ha negociado para que no se puedan unir Francia con España y Inglaterra, el gran intrigante de esta historia, pone un pie en España con el Peñón de Gibraltar, controlando el ingreso y salida del Mediterráneo. Este conflicto termina en el Tratado de Utrecht, muy importante porque empieza a constituir el mapa político definitivo de Europa, por lo menos en el caso de España, de Francia, de Inglaterra. ¿Cuál era la cultura política de este momento? Habíamos hablado de este rey con enormes poderes, donde el sistema era patrimonialista, es decir, la confusión entre los espacios público y privado era muy frecuente y no se veía mal que el que te daba el poder se beneficiase económicamente él mismo, es cierto que con límites. No se veía mal entonces
con medida que se vendiesen cargos. Es así que en el Virreinato del Perú, de 38 corregimientos, se permitía que el virrey pudiese designar 12 de ellos. Esa designación solía estar amarrada a donaciones, que tampoco eran mal vistas, a regalos por el día del onomástico o donaciones para hacer que algún fallo judicial, por ejemplo, tuviese como destinatario el fallo favorable a la persona que había hecho la donación. ¿Cómo aplicaba nuestro virrey esta cultura? Pues hizo una fortuna impresionante. En esa época, habiendo llegado endeudado al Perú, a la vuelta de un par de años, era un real potentado que tenía un patrimonio de por lo menos 1,5 millones de pesos. ¿Cómo lo había conseguido? Pues a través de utilizar su cargo, sea en la forma de venta de cargos, sea en la forma de donaciones, sea en la forma de auspiciar contrabando, como vamos a pasar a revisar. El contrabando. El contrabando era frecuente porque había un monopolio de España con sus colonias. El puerto de Portobelo, que era el canal a través del cual llegaban las mercaderías españolas a las colonias, estaba con problemas, y el contrabando de todos los países, de los franceses también, se había incrementado. ¿Qué es lo que hizo nuestro virrey? Pues en vez de que se beneficiasen comerciantes particulares, él asumió canalizar el contrabando contra una comisión de 25%, que no la recibía él directamente, sino a través de una institución muy frecuente entre los españoles, el paisanaje. Él era catalán, tenía uno que otro coterráneo catalán, que era el que recibía las comisiones y por supuesto también se beneficiaba. Este 25% del contrabando iba parte para España, pero una parte muy importante quedaba en sus manos. Esto despertó quejas. Los comerciantes, el Tribunal de Consulado de Lima, denunció este contrabando y lo hizo llegar a España. Empezó a correr firmas para demostrar, para sustentar su acusación. No tuvo mejor idea el marqués de Casteldorruiz que encarcelar a estos comerciantes, indicando que Francia era una potencia aliada de España y que solicitar firmas para enemistarse con los franceses era atentar contra la monarquía. El uso y abuso del poder en beneficio personal. Ya hemos comentado brevemente el mal uso que se hacían de los cargos. Muchos de los corregimientos venían con nombramiento real, y lo que correspondía al virrey era ratificar este nombramiento. Como allí no se beneficiaba, buscaba algunos argumentos para no nombrarlo, y mientras tanto nombraba un interino cuya duración era indefinida y que naturalmente por esa nominación él recibía un donativo. Esto forzó a los corregidores a ser de los malos de la película. Tenían que recuperar su inversión,
y en eso usaron muchos abusos, generaron muchos abusos que culminaron, como todos sabemos, en la revolución de Túpac Amaru. Guamán Pombo de Ayala, en sus famosos grabados, nos retrata alguno de estos eventos. La investigación que se hizo, producto de las múltiples quejas y denuncias que recibió Castelló Ruiz ante la corona, determinó no solamente que se había hecho de un monto considerable de recursos, sino que del total de los corregimientos, por lo menos el 30% los había vendido, ¿no? Otra forma en la cual incrementaba sus rentas era mediante donativos. Donativos por su cumpleaños, que era muy frecuente, todos daban algo para demostrar lo agradecidos que estaban a la gestión del virrey, pero no eran solamente por su cumpleaños. El virrey tenía la posibilidad de intervenir en decisiones de tipo judicial que beneficiaban a unos en desmedro de otros. La orientación de su decisión estaba muy condicionado al monto del donativo recibido. Y en esto del donativo se fue muy democrático. Se recibió donativos tanto de los mineros de Potosí como de las comunidades indígenas. Entonces, todo lo que fuese llevar agua para el molino del virrey era en esa época bienvenido, como se le demostrase en el juicio de residencia. Naturalmente, los virreyes no aparecían recibiendo el dinero, lo recibían testaferros, y ahí funcionaba una institución que era la del paisanaje. Los paisanos del virrey, sus amigos de toda la vida, se beneficiaban prestando su nombre para recibir los recursos y que el virrey apareciese inmaculado. El problema era que los catalanes se habían opuesto a la nominación de del rey de España, del rey Borbón, y había muy pocos en el Perú. Entonces, la red de paisanajes que pudo constituir Castelló Ruiz fue muy reducida, y eso atentó a la eficacia del sistema de recolección de fondos, o por lo menos, si no a la eficacia, porque lo recolectó muy bien, al cuidado en que esto no trascendiese como finalmente trascendió. Hay un dicho frecuente: en el arca abierta el justo peca. Y el patrimonialismo era un mecanismo que liberaba de la mala conciencia a las autoridades que no diferenciaban lo privado de los recursos públicos que manejaban. Como esto en alguna forma beneficiaba también a la corona, que recibía los aportes del virrey, había una cadena que en alguna forma contemporizaba y aceptaba mientras no hubiese mayores escándalos. Los escándalos finalmente los hubo. El virrey tuvo que renunciar, o lo renunciaron, pero en su red de contactos tenía a una de sus hijas que era dama de compañía de la reina, y consiguió hacer una donación al rey en plena guerra, muy necesitado, de 1 millón de pesos, que le valió el que lo restituyesen en el cargo.
No sabemos por qué él murió antes de volver a asumir, si hubiese tenido o no éxito una segunda acusación que estaba en trámite. Finalmente, la muerte de Castel dos Ríos terminó con el proceso, su herencia fue transmitida a sus herederos, pero quedó absolutamente documentada los abusos, la absoluta confusión más allá de las propias normas de la época, porque fue condenado en esa época, pese a sus contactos, sus donaciones, pero fue condenado y destituido del cargo por los abusos cometidos. Quiero terminar recomendando un libro sumamente importante sobre la historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. Vale la pena que lo lean y allí documenta muy bien lo que hemos estado comentando. Muchísimas gracias.